Buenos días, Ecomundo. Ojalá 4RD, lunes 5 de octubre, inicio de una semana. Rusia ha comenzado a tener un nuevo protagonismo mundial. Y es importante, sobre todo a partir del conflicto de Siria, cómo Estados Unidos parece verse arrastrado hacia este conflicto en contra de su voluntad. Máxime porque Obama sabe que ya en este tramo de su mandato, esta guerra podría llevarlo a debilitarlo. Mientras tanto, Putin no ve esto como un problema, sino más bien como una oportunidad, ya que fortalece la imagen de líder capaz de devolver a Rusia el protagonismo internacional perdido luego de la caída de la Unión Soviética, y al mismo tiempo mantener una influencia en Medio Oriente y reparar la imagen dañada luego de la intervención rusa en Ucrania y la anexión de Crimea. Al mismo tiempo ellos coinciden en torno al ataque al grupo terrorista del Estado Islámico, al igual que Estados Unidos y Europa, pero justamente Putin entiende que esa situación no puede llevar a sacar del poder a Bashar al-Assad, sino apoyar a Bashar al-Assad para a partir de ahí luchar contra el Estado Islámico. Esto ha dado como consecuencia unos bombardeos de parte de Rusia, la entrada en acción, lo cual indiscutiblemente ha creado una tensión en torno a este conflicto. Ahora, el punto de Putin es buscar cómo reducir las sanciones y lograr que Occidente lo traiga de vuelta como parte importante del club de los líderes mundiales. Putin asumió por tercera vez su mandato el 7 de mayo del 2012, con un 63% de los votos, y ha tenido una política pragmática en relación a la Unión Europea y Estados Unidos. Apoyó a Estados Unidos luego de la caída de las Torres Gemelas después del 11 de septiembre y ha utilizado todo lo que es el espacio aéreo para atacar a Afganistán. Al mismo tiempo ha logrado mantener una política muy de acercamiento con China y los países de América Latina y los países de la antigua Unión Soviética, la que estaban en la órbita soviética, que es la Comunidad de Estados Independientes, que reúne a 12 exrepúblicas soviéticas. Este aspecto ha sido combinado con un alto crecimiento económico, basado en el impulso del petróleo, el gas y apoyado sobre todo por el alza importante de los precios del petróleo. Por otro lado, la mejora en el sistema impositivo buscando reducir la evasión fiscal y la apertura a la inversión extranjera. Recientemente se formaron una serie de conflictos en torno al cuadro nuclear planteado por Estados Unidos en relación a toda esta zona de las 6 repúblicas socialistas. Por otro lado, nosotros vemos la situación de la economía rusa. El ministro de Economía, Alexei Ulyukhayev, ha planteado que la economía rusa en el año 2015 va a tener una reducción del 3,9%, que es una previsión más pesimista de lo esperado hasta hace meses. En cuanto al 2016, el gobierno estima un crecimiento de apenas 0,6%. Estos pronósticos se basan en unos precios del petróleo de $50. El petróleo de referencia para Rusia, que es el Urals, el petróleo Urals, es el crudo Brent, que se ha estado situando en una banda de precios entre 46 y $50. Es importante tomar en cuenta que esa brusca caída de los precios del petróleo ha traído como consecuencia una devaluación muy fuerte del rublo, que si tomamos en cuenta la estimación de $34 de un rublo por el dólar que estaba a finales del 2004, pues esta se ha devaluado a 63 rublos por un dólar y ha habido una fuga de capitales de hasta $80.000 millones. La economía rusa no mostraba signos de decrecimiento desde el 2009 y entre 1999 y el 2008 tuvo un crecimiento promedio de un 7%. Ya en el primer semestre se había disminuido en un 3,4%.
De acuerdo a los analistas, la reducción de precio del petróleo ya ha comenzado a afectar también las tarifas de gas, exportaciones que representan más de la mitad del presupuesto ruso. El primer ministro ruso, Dmitry Medvedev, ha planteado como muy difícil la situación rusa y la fundamenta justamente, este es el ministro de Economía, el primer ministro justamente la mantiene sobre todo por los bajos precios del petróleo y la ralentización del crecimiento de la economía china, que se ha disminuido ese comercio bilateral en más de un 30%, la inestabilidad de los mercados de capitales y el mantenimiento de las sanciones en mucho menor medida. La caída del rublo, la fuerte caída del rublo, trajo como consecuencia un proceso inflacionario y un alza de las tasas de interés, como vamos a ver. Y esto llevó a la presidenta del Banco Central, Elvira Nabiullina, a tomar una decisión muy fuerte, y es abandonar la paridad del rublo y a no mantener una artificial equidad, paridad del rublo con las monedas fuertes. Esto indiscutiblemente que se tornó en una situación crítica porque esto trajo como consecuencia que existiera un ajuste fuerte de la tasa de interés. Este ajuste en un primer momento llevó la tasa de interés al 17% para posteriormente bajarla al 10,5%. Esto interrumpió los créditos a las empresas y al resto de la población, a las familias, con las sanciones sumadas a este tema, pues se redujo el financiamiento a la economía soviética y eso trajo como consecuencia la dificultad para obtener dinero de parte de la economía rusa. Según datos del Banco Central de Rusia, los beneficios del sector bancario en el 2015, en los primeros 5 meses, ascendieron a 135 millones de dólares, unos 9.000 millones de rublos, mientras que en el 2014, para que veamos la diferencia, era de 9.000 millones de dólares, es decir, unos 589.000 millones de rublos, lo que quiere decir que ha habido una fuerte disminución de las ganancias del sector bancario en Rusia, que es uno de los sectores que ha visto a Rusia como un sector muy atractivo. Esto trajo como consecuencia una reducción de las filiales de los bancos extranjeros para los cuales el mercado ruso se había convertido en uno de los más rentables. Como resultado de esto ha habido un encarecimiento del dinero y la mayoría de los sectores del mercado interno se han visto afectados. Con las sanciones ha habido una política de reemplazo de las importaciones, pero indiscutiblemente que el endurecimiento de la tasa de interés no ha permitido que esta producción local dirigida al mercado interno pueda tener un incremento importante. En términos reales, el punto central radica en los precios del petróleo, que han disminuido de 115 dólares el crudo de referencia Brent, el Urals, a menos de 60 dólares. Este es el elemento que ha marcado la caída del ritmo de crecimiento que, como vemos, se va a expresar en el 2016 de manera importante. Pero será hasta mañana cuando vuelva Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.